Creadores, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video. Hoy te voy a enseñar la manera en la que estas publicaciones se hacen muy virales y cómo tú puedes obtener también estos resultados a largo plazo. Así que si quieres saber más de esto, quédate hasta el final de este video para poder enseñarte cómo. Recuerda antes suscribirte a este canal y darle like. Así que empecemos con el contenido. De seguro has visto muchas publicaciones como este tipo, o como este tipo, o como este tipo, que son publicaciones muy virales, que tienen un montón de reacciones, cuantos comentarios, cuantos compartidos, y muchas personas piensan de que este contenido simplemente es viral así de la nada, porque simplemente pues es medio sensual, medio llamativo, empieza con un fuerte gancho, y tú dices, esto le gusta al público. Seguro en Facebook hay muchos hombres que les gusta este contenido y les gusta ver, y por eso les llama la atención y se produce la viralidad. Déjame decirte que no funciona exactamente así. Facebook está dividido entre hombres y mujeres, y según los datos estadísticos hay más mujeres en Facebook que hombres. Pero ¿por qué estas publicaciones son tan virales? ¿Acaso las reflexiones es el único contenido que se hace viral en Facebook? No. Aquí te voy a explicar el factor que lleva a impulsar tu publicación y cómo tú puedes hacerlo. Yo he conocido personas que trabajan con este contenido y sé cómo ellos de alguna forma hacen que esto se impulse. Lo primero que tú debes saber es que este tipo de contenido primero se impulsa con videos largos. ¿De acuerdo? Videos largos son más de 3 minutos, pueden ser 4, 5, 6, 7, 8 minutos. Eso va a depender de qué tipo de contenido ellos quieran hacer. Si son reflexiones, usualmente demoran 4, 7 minutos, por ahí va. ¿De acuerdo? Es un dato muy importante, videos largos. Yo sé que tú probablemente ya has intentado videos largos, por aquí, por allá, si es contenido de terceros, incluso con contenido original y no te ha funcionado. ¿Por qué? Porque los videos largos tienen otra metodología. No es simplemente grabar y luego subir el video por Facebook o por Meta Business y ya está. No, es una serie de pasos que tú debes hacer para que poco a poco tu publicación se vaya impulsando. Es muy diferente a los Reels. Los Reels es un formato corto, por ejemplo. En los Reels tú no tienes que hacer muchas cosas. Basta con que el contenido tenga un buen gancho, sea llamativo, y pongas alguna descripción, quizá por aquí llamativa, algo que genere impacto, y poco a poco te vayas posicionando en Facebook, y sobre todo que haya exclusividad de tu contenido, que no haya sido visto antes o que tengas un nicho muy amplio para que así puedas expandir. Pero como ya mencioné en el anterior video, los Reels también tienen una gran desventaja, y es que cuando tú subes videos largos no van a tener alcance y probablemente no vas a tener ganancias. Entonces mucha gente al final vuelve a los videos largos y dice, pero no logro comprender cómo tener esa viralidad. Ok, ese es el primer paso. Empieza con videos largos, no empieces con Reels. Lo primero. Segundo dato de por qué este contenido es viral. Lo segundo que te voy a comentar, y es un dato muy secreto, es que este tipo de contenidos usualmente tienen una red, tienen una network, así se le conoce, una especie de red donde tú tienes apoyo de una y otra persona, por aquí un amigo, por aquí otra página, páginas grandes, comentarios verificados. De alguna forma, estas páginas empiezan con ayuda, y cuando empiezan con ayuda, con influencias, pues obviamente les resulta más fácil. Es como que tú ya tuvieras tu página de 1 millón de seguidores, quizá de música, ¿no? Por ejemplo. Y luego te creas una página pequeñita que también es de música. Pero esta página pequeña no tiene nada de seguidores. Entonces, ¿qué haces? Vas y comentas como tu página grande. Vas e interactúas con tu página grande. Vas con tu página grande y compartes algún contenido en la historia, por ejemplo. ¿Tú qué crees que va a pasar? Todos los seguidores que tienes en la página grande van a ir a ver el nuevo contenido, y es obvio que la página se va a impulsar más rápido. Eso es lo que funciona mejor, ¿de acuerdo? Y tú me dirás, pero yo no tengo una página grande, recién estoy empezando. De acuerdo, pero yo sé que en algún momento te ha funcionado algún contenido, o te han funcionado Reels, o te han funcionado videos largos, o algo te ha funcionado, aunque sea con imágenes, con texto, con lo que sea. Tú tienes que probar hasta que al menos una página te salga, porque no vas a decir que no te sale nada. Obviamente con la práctica se va logrando al menos una página por ahí resaltar, quizá de imágenes, ¿no? Las imágenes no monetizan, pero tu página grande te puede impulsar videos de otra página, quizá en las historias, quizá compartiendo por ahí. No recomiendo obviamente compartir en el feed de la página, al menos a cada rato no, por ahí una vez al mes a lo mucho puedes hacerlo. Esto ya lo he mencionado en otros videos también, porque podría bajarte el alcance. Así que con una página grande, con influencias nuevamente, tú puedes crecer. ¿De acuerdo? Esto se ve hoy en día muchísimo.
Si tienes influencia, sales de la universidad, al toque te ponen en algún puesto. Así funciona la vida y hay que entenderla. Así que esa es la mejor forma en la que tú te puedes ayudar. Si has crecido alguna página con Reels, no la utilices para monetizar, o al menos si te ha funcionado para crecer y crecer y crecer, créate una página con videos largos, solamente videos largos. Impúlsala con tu página donde usaste Reels y vas a ver cómo estos videos empiezan a crecer más rápido. Esa va a ser la primera forma. Punto número 3 para que te hagas viral como estas páginas. La viralidad se consigue en base a tendencias. Ya lo he dicho antes, las tendencias es lo que más te va a ayudar. Por ejemplo, hoy estoy grabando un día antes del Día de la Madre. Y como muchos de ustedes saben, yo me impulso más que nada con páginas de música, ¿verdad? Eso me apoya, me gusta. Y quizá en algún momento pues yo las pueda monetizar. He tenido páginas de 1 millón de seguidores solamente con música. He tenido páginas que han llegado a más de 10.000 seguidores en 2-3 meses y con esas las he podido monetizar y ganar bien. ¿Por qué? Porque a pesar de que cambié de nicho, el formato largo me ayudó a tener buen alcance. De hecho, en la segunda página, donde yo empecé a cambiar de formato así poco a poco, obviamente seguía publicando música, pero de pronto subía un video que no era de mi nicho, poco a poco se iba impulsando, como los 3-5 días, viral. ¿De acuerdo? Viral, así de la nada. Entonces, me apoyó tener al menos alcance en videos largos. Y yo utilicé tendencias. Aquí les voy a dejar un ejemplo, ¿ok? Con música solamente, tengo otros ejemplos más con distintos contenidos, pero con música esto me funcionó de maravilla. Estamos cerca del Día de la Madre, como ya les dije, y yo utilicé este video de Shakira, que bueno, trata un poco del tema de la familia, de los hijos, de las madres, ¿no? Entonces, un montón de personas de pronto empezaron a compartirlos. Y esta no es que sea una página grande, fíjate cuántos seguidores tiene. Y mira cuántos compartidos me ha dado, cuántos comentarios, cuántas reacciones. Y esto recién lo he colocado. Imagínate, mañana, pasado mañana, obviamente se va a elevar. Así que así funciona la viralidad. ¿De acuerdo? Las tendencias es lo que más te va a ayudar. Si de pronto estamos en Navidad, sube algo que sea relacionado a Navidad. Pequeños cortos de Mi Pobre Angelito, de Navidad, algo de Año Nuevo tal vez también te puede ayudar, ¿no? Cositas así. La tendencia es lo que marca el momento. Si hay alguna serie que de pronto salió, súbela. No importa si te ponen copy, no importa si te bloquean, no importa si te eliminan. Así me vas a entender. Si te eliminan simplemente es por la edición. Si te bloquean es porque, bueno, no se puede. Si no se puede, sube un pequeño fragmento o súbelo como Reel. En Reel tú te evitas casi todo el copyright. Entonces, este es otro hack para tener viralidad. Usa contenido en tendencia. Punto número 4 y ya con esto terminamos. Te voy a dar un pequeño ejemplo para ver si me entiendes. Este es un tema un poquito complejo que no todas las personas logran entender, pero es la base del algoritmo de Facebook y de muchas redes. Imagina que de pronto tú vas a hacer un negocio, quizá de comida, quizá comida gourmet, por ejemplo, ¿no? Que sabes que está más de, no sé, 20, 30 dólares usualmente. Entonces es una comida que no todos pueden conseguir, hasta de 50 dólares según la carta. E imagina que tú te vas a un lugar de escasos recursos, donde sabes que no van a poder pagar, pero tú por el hecho de no tener suficientes recursos para poder poner tu local en un lugar donde sí tienen dinero para cubrir estos gastos, te vas a un lugar pobre y dices, bueno, los ricos si es que quieren, si es que pueden y si les gusta mi comida, mi lugar, van a venir por recomendación, ¿no? Y te vas y estás ahí un mes, 2 meses, a lo mucho vino una que otra persona, pero la mayoría no fue. No tuviste público y quebraste. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Simplemente no tuviste el público adecuado. Si tú te hubieras posicionado en lugares donde sabías que tu público le gustaba lo que tú hacías, y es más, le mostrabas prácticamente todos los días que tú estabas ahí y que ellos tuvieran una necesidad de ir, porque obviamente toda la gente necesita comer, hubieras tenido un buen público, hubieras tenido alcance, hubieras tenido viralidad y hubieras tenido las recomendaciones de estas personas, porque le podrían decir a sus amigos, mira, en tal lugar han ido, han puesto un local y está súper bueno, la comida es excelente, visítalo, ¿no? Pero si tú te vas a un lugar de escasos recursos, tú no vas por lujo, tú te vas simplemente por comer, porque sabes que eso tú puedes cubrir. Comidas de, no sé, 3, 5 dólares, ¿no? A lo mucho, por ahí. Al menos aquí en mi país. Pero si te vas a lugares finos, yo sé que más o menos el promedio, 20, 30 dólares. Entonces, tú tienes que saber dónde está tu público. Tienes que traer el público correcto. Sobre todo,
sobre todo cuando estás iniciando. Por ejemplo, si tú estás haciendo contenido de cocina, no vas a buscar una página, no vas a buscar una persona, un amigo, una amiga o familiares que no se relacionen con eso. Tú tienes que saber tu público y esto es parte del marketing. Por eso es que las personas como yo, las personas que monetizamos en Facebook, ya conocemos un poco de estos temas de marketing y sabemos que el público adecuado te puede traer más recomendaciones. Si vas con contenido, por ejemplo, de cocina, mujeres, ok, la mayoría son mujeres, edad más o menos entre los 20 a 50 años. Está por estadística, no lo digo yo, no lo digo por machismo, no lo digo por nada. Simplemente las estadísticas me muestran que son en promedio entre 20 a 40, 50 años, porque son señoras que usualmente les gusta la cocina, que les gusta por ahí preparar algo para sus hijos, para la familia, ¿no? Y si, por ejemplo, es algo quizá de educación, de arquitectura, de diseño, de moda, algo así, promedio, 18 hasta 35 años. Lo sé por las estadísticas. Tú tienes que saber mucho esto, de estadísticas, de quién es tu público, de dónde viene, de qué país. Yo, por ejemplo, sé que la mayoría de mi público se encuentra en Colombia, se encuentra en México, una pequeña parte se encuentra aquí en Perú, otra parte se encuentra en Ecuador, en Bolivia. De ahí viene la mayoría de personas, por ejemplo, que les gusta saber de monetizar en Facebook. Te voy a dar un secreto que nadie más te lo ha dicho. Cuando tú conozcas tu público, vas a ser un máster en todo lo que tú quieras vender o hacer. Y si quieres hacerlo de Facebook, tú vas a vender el contenido que subes. Tú vas a vender el contenido de terceros, contenido original. Todo lo que sea contenido en Facebook, de alguna forma es venderlas a tu público. Obviamente no le vas a cobrar en este caso Facebook te va a pagar, porque tú le estás ayudando. Y con esto, créeme, que vas a ser viral en poco tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, si te ha gustado este contenido, ya sabes, dale like. Si tienes dudas de algo que he dicho, de lo último que he mencionado, tal vez, déjalo en los comentarios para poder ayudarte a resolverlo. Y si tuvieras más dudas, ya sabes, en Instagram, ahí te resuelvo cualquier duda que tengas. Así que bueno, nos vemos en un siguiente video, espero que te haya ayudado. Coméntame si tienes algún otro tema más aquí en los comentarios y compártelo esto a un amigo que quiera saber más de Facebook. Nos vemos en un siguiente video, hasta pronto.